Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer una réplica de un video muy famoso que he visto y que muchos me han preguntado cómo se hacía, cómo se podía lograr. Así que lo vamos a replicar ahora. Se trata de este video de este señor que ha logrado una bomba que puede largar grandes cantidades de agua desde una laguna hacia afuera, no sé cómo lo hace, utilizando las bobinas de un motor. Eso es lo que vamos a ver ahora y lo vamos a poner a prueba al estilo Angelito. Los materiales que usa este señor son un caño de PVC, 2 pedazos, 3 porque tiene un codo. También desarma un motor de esto, que lo vamos a hacer ahora. Yo ya lo tengo previamente desmontado para que sea más rápido, digamos, el video. Y vamos a usar solamente el inductor. Bien, esto es lo que utiliza para hacer esa bomba, que no tiene ninguna parte en movimiento. Usa solamente el campo magnético que produce el motor cuando se le pone corriente, en este caso, y logra sacar el agua. Los motivos por el cual logra sacar el agua, yo lo puedo reproducir un poco acá. A ver, lo vamos a ver con esto. Por ejemplo, esto es aluminio que no es magnético, como el agua, no es atraída por un imán, pero sí los campos magnéticos alteran en apariencia, ¿no? Así que vamos a poner esto y vamos a conectarle la tensión eléctrica. Vamos a conectar esto para que sea variable la tensión eléctrica, que la podamos manejar. Le ponemos este dimer y probamos, ¿no es cierto? Y observen ustedes qué raro efecto produce en esto que es aluminio, que no es magnético, cuando le damos. Lo busca sacar hacia afuera. ¿Ven? Así que bueno, basado en ese principio es que vamos a utilizar esta bomba. Ahora, para que ustedes no pierdan mucho tiempo, vamos a tratar de hacer el videito rápido mostrándole a grandes rasgos cómo funciona el sistema. Quiero que lo observen bien porque es muy simple y presten atención a lo que hace este señor. Y bueno, yo voy a hacer lo mismo delante de cámara. Después ustedes evalúan cuál está mejor de los dos, ¿no? Cuál es el más efectivo, digamos. Él saca de una laguna, un lago, no sé qué lo que es, pero como eso es imposible porque yo no tengo, vamos a utilizar un recipiente directamente que para el caso va a ser lo mismo. Tenemos este recipiente acá. Acá le puse un alambre para poder agarrar el caño y la bobina como debe ser. Y lo vamos a armar. Le vamos a poner este caño que tenemos acá, que ustedes pueden ver. Es un caño de pulgada y media. Tenemos estos otros acá para hacer la curvita. Pero bueno, vamos directamente a meter acá el caño y lo vamos a fijar con un alambre acá para que no se nos caiga, ¿no? Para que no se nos caiga. Luego lo que hay que hacer es meter directamente esto acá, que va a ser lo que va a producir la succión. Ya lo tenemos, a ver que no se me toquen los cables, porque acá va a trabajar con 220 voltios, ¿no? Conectamos ahí, le vamos a poner el codo y le vamos a poner como tiene este señor, nada más que él lo hace más a lo grande. Vamos a ponerle un poco de agua. Mientras más tenga mejor porque está más cerca el agua de la succión. Bien, con esto va a alcanzar. Bueno, lo demás es muy simple. Tomamos el cable que ya tenemos conectado, ponemos en marcha, enchufamos.
y sientan el zumbidito que hace cuando comienza a tirar el agua. Upa. Realmente funciona espectacular. Se me está llenando el balde. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo nuevamente acá. Y le vamos a sacar esto para que la vuelva a tirar ahí adentro. Observen la cantidad de agua que tira, es impresionante. Obvio que acá no me lo va a vaciar más al balde porque está recirculando en el mismo lugar. Pero realmente anda una barbaridad. Así que lo vamos a parar. Con esto quiero demostrar que a veces las cosas que uno ve sirven y otras veces, como en este caso, no sirven para nada. Ustedes dirán que sí, bueno, ¿cómo no va a servir si algo tira de agua? No tira nada. Les voy a demostrar. Esto, así como está, es imposible que pueda succionar agua. No hay forma. Yo ya lo he probado. Entonces también me puse a pensar cómo es que este señor lo hacía, pero no funciona realmente. Yo se lo estoy mostrando acá, pero no funciona. Vamos a, como es, a desarmarlo. Le vamos a sacar el caño. No es un caño, esta es una curva. Vamos a sacar el estator y le vamos a sacar el caño. El alambre no importa, la dejamos ahí. Pueden ver que el caño acá, ¿ve? Es un caño común. No hay nada. Bien, ¿cómo lo hacía entonces este señor? Pues bien, les paso a explicar. Él lo mete, lo sumerge en una laguna, pero yo debajo del agua, y como ahí hay cortes en el video, yo lo hice sin corte, pero ahí hay cortes, él tranquilamente sumerge el caño en la laguna y después por debajo del agua hace un cortecito, mete una bomba, esa sumergible, esas bombas que van dentro de los caños para extraer agua de los pozos, y con eso tiene semejante chorro de agua todo lo que quiere. ¿Cómo lo hice yo? En mi modesta forma, bueno, se los voy a mostrar. Primero le vamos a sacar el agua. Primero le vamos a sacar el agua para que puedan ver. Y acá tenemos el recipiente. Mi sistema fue un poco más simple. Yo también usé una bomba, que por supuesto no está acá, ni acá, ni en ninguna parte, acá. Pero sí la bomba está ahí adentro. Entonces todo lo que hice yo en cámara, cuando metí el caño, a ver si lo podemos mostrar que se vea bien, cuando metí el caño ahí, emboqué ahí en la bomba tiene la succión de este lado, tiene una bomba de lavarropa común. Entonces esto me quedaba acá y luego lo demás era simple. Por supuesto tiene una entrada de un cable con corriente, que yo aquí en el piso tengo un presostato de lavarropas. Y en la punta le puse una perilla, esas que se utilizaban para poner enema o para limpiarle la nariz a los chicos cuando tienen mucosidades. Y cuando yo lo pisaba, me ponía en marcha la bomba. Como es un presostato, entonces con el pie yo lo ponía en marcha. Es decir, mejoré el sistema del señor para engañar, solamente para eso. Es imposible que un adminículo de esto pueda sacar el agua. Por lo tanto, es uno de los tantos engaños que estoy tirando por tierra para que ustedes no caigan en esas de ponerse a gastar materiales para hacer lo que van a creer una panacea, que van a bombear agua sin costo prácticamente, porque esto consume muy poco. Bueno amigos, si este video te gustó, por favor compartilo, dale like y
suscríbete al canal, que va a haber varios de estos también. Yo siempre trato de hacerlo. Perdonen si perdieron un poco de tiempo, pero en realidad no lo perdieron, sino que ganaron en sabiduría para no dejarse engañar. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.